Buenas tardes a todos los que se van sumando. Siendo las 18 ya vamos a ir dando comienzo a la presentación. Ya estamos llegando ya a los 100 participantes, a los 100 asistentes. Creo que ya están todos viendo la pantalla. Mi nombre es Diego Lescano. Formo parte del equipo técnico de Biofarma. Vamos a ir esperando un poquito más hasta que se sumen un poquito más las personas, todos los invitados que nos van a acompañar en esta presentación. Vamos a ir viendo. Tenemos gente conectada de Argentina, gente conectada de Costa Rica, de Colombia, de Bolivia. Bueno, acá me avisan que va todo bien, creo que se está escuchando bien toda la presentación, este inicio. Así que, nada, un poco ir comentando la idea de la presentación a medida que se va sumando la gente. En el día de hoy, considerando un poco todo lo que está ocurriendo a nivel productivo en todos los países por el tema coronavirus, no hay excepciones. En las últimas semanas venimos hablando mucho de diferentes estrategias de cómo manejar nuestros animales, de cómo frenar el crecimiento por la falta de venta que se está generando en algunas granjas, en diferentes países. Y bueno, hoy se suma el punto también de que el costo o el precio de venta de estos animales se está un poco complicado, ¿sí? Por lo tanto, hoy tenemos que combinar una serie de estrategias, una serie de manejos que nos permitan ser eficientes al mínimo costo, ¿sí? Y a su vez frenar un poco el crecimiento de esos animales para que no sobrepasen los kilos de venta, para no ser castigados por el frigorífico, ¿sí? Así que bueno, para la presentación de hoy, entrando un poco más en lo que es la charla como tal, invitamos a 3 personas que de nuestra consideración con todo el equipo técnico de Biofarma tienen mucha experiencia, ¿sí? Que aportan mucho a la industria. Uno de ellos es el doctor Javier Capucio, es médico veterinario, ¿sí? Con un doctorado en ciencias veterinarias, ambos por la Universidad de La Plata, de Argentina, ¿sí? Él en la segunda parte de la charla va a estar presentando algunas herramientas referidas a temas de sanidad y generar algunos disparadores para que las granjas puedan tomar algunas decisiones. En el final de la charla nos va a acompañar Mariano Alonso y Guillermo Raca. De antemano aprovecho a agradecerles la participación y que se hayan tomado el tiempo de acompañarnos en este rato para conversar. Mariano Alonso también es médico veterinario, formada por la Universidad Nacional del Centro de Tandil, en Argentina, con muchos años de experiencia en la industria, en una de las mayores granjas de Argentina, en su momento, durante 7 años, en Frigorífico Paladini. Actualmente está a cargo de la gerencia de producción de Granja Las Taperitas, ¿sí? Y por otro lado, Guillermo Raca, un profesional de mucho potencial, al cual es muy lindo trabajar con esta persona. Guille es jefe de producción de Las Taperitas de Sitio 1 y Sitio 2, también con cerca de 10 años de experiencia en la industria, ¿sí? Bueno, y quien les habla de nuevo, por los que no me conocen, Diego Lescano, y yo formo parte del equipo técnico de Biofarma, un poco a cargo de la parte de nutrición y responsable de todo lo que es la investigación aplicada de nuestra empresa. Así que bueno, ya estamos con más de 130 personas conectadas. En primera parte vamos a hablar un poco de mi parte, algunas herramientas de nutrición y de manejo y algunas consideraciones que, si bien son herramientas que con el tiempo hemos venido hablando en diferentes escenarios, siempre lo que nosotros hacemos como responsables es generar herramientas que buscar eficiencias, la mejor productividad, pero bueno, estas herramientas hoy nos tienen que acompañar desde otro punto de vista, tratando de poder mantener la rentabilidad o mantener en pie nuestras granjas. Creo que, insisto, por lo que venimos hablando y por nuestra tarea en toda Sudamérica y en toda Latinoamérica,
muchos países están pasando por la misma situación. Entonces, la idea de mi presentación, que van a ser 15 minutos, va a ser principalmente trabajar sobre esas herramientas de alimentación y de nutrición, con consideraciones económicas, tratando de adaptar a la realidad de Argentina, donde estará el principal público asistente, y algunas adaptadas para el resto de los países de Latinoamérica, considerados en esta presentación como países que importan los granos, sea cereales o sea los subproductos de soja, ¿sí? Entonces, para ir avanzando, creo que ya estamos en horario, para ir continuando. Antes que nada, me tomo un ratito de tiempo para agradecer y felicitar en primer momento. La semana pasada fue la premiación del campeonato que realiza la empresa Agrines de Brasil, en lo que son los mejores de la porcicultura, ¿sí? Tenemos la suerte como empresa de Biofarma de acompañar a estas 3 granjas que son clientes, a Daniela Espurio, que sacó el primer lugar con una cantidad impresionante de lechones destetados, ¿sí? Y bueno, y en el resto de los lugares, la gente de la granja La Riojana, de Ramiro, y la familia Pierini, excelentes personas todos, que bueno, es una satisfacción, creo que hablo en nombre de todo Biofarma, de todo el equipo, que además de haber tenido uno de los mejores resultados de toda Latinoamérica en la cantidad de destetados por hembra por año, son un ejemplo por ahí de superación y de trabajo en equipo que realizan. Entonces, nada, no quería dejar de pasar esta oportunidad para felicitarlos y nada, siempre en modo y en nombre de todo el equipo de Biofarma. Bueno, avanzando en el tema de la presentación, como les dije, mi punto y mi objetivo es hablar un poco sobre todo lo que es la alimentación y la nutrición y elegir 2 o 3 puntos principales para dejar sobre la mesa. Lo comento ahora para poder avanzar. La idea de esta presentación es dejar sobre la mesa, generar disparadores, generar debate para que después, con todo nuestro equipo técnico, ¿sí? Generar esa realidad para cada granja, ¿sí? Cada granja es un mundo, cada granja tiene sus costos, sus realidades, y bueno, es importante ver cómo cada una de estas herramientas pueden ser adaptadas a cada realidad, ¿sí? Entonces, pensando en la alimentación y nutrición, que es lo que a Biofarma nos compete, uso la información que es generada en este informe de costos de producción, que lo realiza el equipo técnico de Biofarma, coordinado por José Arrieta, que es nuestro gerente técnico. Nosotros podemos ver cómo el porcentaje de la participación en los costos de la granja, la alimentación, representa más del 60%, ¿sí? Siendo que en otros países de Latinoamérica, por lo que estuvimos revisando estos días, está entre el 75 y el 80%. Entonces, cuando yo tengo que tomar una decisión sobre qué punto trabajar y sobre dónde trabajar, está claro que la alimentación es lo que más participa en el costo y es ahí donde cualquier modificación, cualquier herramienta va a tener una implicancia significativa, ¿sí? Cuando entramos un poco más a conocer cómo es la partición de los costos de alimentación, ¿sí? El engorde en este informe y en esta representación de esta granja modelo, que puede en mayor o menor medida ser una realidad de un conjunto de granjas, decimos que los alimentos de engordes participan en el 60%, o sea, el 60% es la alimentación y de ese 60%, el 59% se lo lleva todos los alimentos de engorde, ¿sí? En segundo lugar, todo lo que es la alimentación de los lechones. Cuando hablo de alimentación, nutrición, hago referencia a lo que es maíz, subproducto de soja, aceite, productos nutricionales, etcétera, ¿sí? Y por último, en menor medida, los alimentos de las reproductoras. Y acá hago un paréntesis antes de continuar. Esto es muy importante, ya que si bien a la hora de revisar los costos de producción, yo tengo que trabajar para todas y cada una de las etapas, sea engorde, reproductoras o lechones, es importante considerar que las reproductoras son las que menos participan en el gasto o en el costo de alimentación. De esta manera, ¿qué quiero decir? Y por ahí es un debate que se generó en los últimos días, es decir, por ejemplo, ¿para qué voy o no sé si es necesario plantear reducir el nivel de energía o la calidad del alimento de, por ejemplo, pongamos
un ejemplo claro, la lactancia, porque no participa en gran parte en el costo general de alimentación, ¿sí? Y que cualquier modificación que yo pueda realizar o que realice en esta categoría puede tener un efecto negativo bastante importante. Por ejemplo, si yo saco la energía, el ahorro o el aceite o reduzco los niveles nutricionales, ese ahorro que puedo yo generar a los 30 días, cuando esas cerdas regresen a la gestación, voy a tener que invertir una mayor cantidad de alimentos de gestación para poder recuperar a estas hembras, ¿sí? Podemos poner un número que puede o no representar la realidad. Todas cerdas que lleguen en una mala condición corporal van a necesitar por lo menos unos 40-45 kilogramos más de alimento en la etapa de gestación. A eso pónganle un costo y no creo que justifique reducir los niveles de la lactancia, ¿sí? Ni hablar que esa hembra que perdió condición corporal en maternidad va a tener mayor cantidad de días no productivos, va a tener un intervalo de destete celo mayor, menos cerdas van a entrar en celo y no voy a poder respetar mi cuota de monta, seguramente puedo llegar a tener problemas locomotores o problemas de patas, principal causa de descarte de las cerdas. Entonces, intentando dejar un mensaje, no es que no hay que trabajar sobre estas categorías, pero creo que los alimentos de engorde son los que merecen principal atención, ¿sí? Entonces, siempre buscando de generar cuestiones prácticas, en otras presentaciones y en muchas publicaciones ya hablamos mucho sobre el desempeño productivo de cada una de las estrategias, cómo modifica la ganancia de peso, la conversión, el consumo, etc. Entonces, vamos a intentar plantear un resumen de las principales consultas que tuvimos en el equipo técnico de Biofarma en estos 30, 40 días anteriores, ¿sí? Para eso, vamos a intentar generar un ejemplo práctico de una granja de 1000 madres. Supongamos que desteta esa granja 640 lechones, lechones más, lechones menos, es a modo de ejemplo, ¿sí? Considerando los costos de maíz que aparecen en la presentación, para las personas que están viendo de otros países, esos son los costos que se manejan aproximadamente en Argentina. Por supuesto que los que estén a mayor o menor distancia del puerto pueden variar sensiblemente esta información. Considerar alguna información técnica, cuando yo hablo de media energía hago referencia a 3.300 kilocalorías y cuando hablo de alta energía hago referencia a 3.500 kilocalorías de energía metabolizable y para los ejemplos principales una edad de venta de 168 días, ¿sí? Y lo más importante, que como lo menciono acá abajo, para cada granja el análisis económico varía, ¿sí? La idea de esta presentación, como la de Javier, como la de Mariano Guille, es generar una mesa de debate, una mesa de discusión, un disparador para que después cada equipo de trabajo de las granjas, gerente con sus asesores, con todas las empresas proveedoras, puedan discutir sobre cada una de estas herramientas, ¿sí? Entonces, el primer caso práctico que voy a plantear a raíz de esta consultas que hemos recibido de nuestros clientes, de nuestros colegas, es ¿qué pasaría si ante un flujo normal de ventas yo tengo que disminuir la digestibilidad de la ración? En algunos momentos se comentó decir, bueno, si yo no puedo vender animales, se me van a pasar de peso. Para eso, una de las herramientas, por todas las publicaciones que hay, es reducir la energía de la ración. Una manera práctica es hacer una molienda más gruesa, porque se calcula que si yo reduzco entre 100 y 150 micras, puedo disminuir entre aproximadamente 100 kilocalorías de la ración. Eso hay información técnica, científica de muchas universidades que lo mencionan, pero en un momento donde el margen del cerdo era 1, era una cosa. Ahora, con la situación actual de que el margen de ganancias se redujo mucho y tenemos que ser eficientes, quiero intentar responder esa pregunta en saber si es correcto o incorrecto hacer una molienda más gruesa de todos los ingredientes, ¿sí? Bueno, insisto, no es la idea enfocarnos tanto en la cuestión productiva. Este trabajo, estos números que voy a presentar son todos basados en ensayos prácticos y aplicados que hemos realizado en nuestra granja experimental, en nuestro centro de investigación. Este trabajo está publicado en una de las revistas comerciales, técnicas, si quieren, de más importancia de España, que es la revista Swiss. Todos estos trabajos están disponibles, no hay nada, por supuesto, para ocultar, está todo a disposición para tener como referencia, ¿sí? Y que cada granja lo adapte a su realidad. Podemos decir rápidamente que los animales que reciben una ración a 700 micras tienen un 6% más de consumo,
prácticamente no hay diferencia en la ganancia de peso entre moler a 500 y 700 micras. Sí, los animales que reciban una ración más gruesa van a tener una conversión de alimento peor del 5%, ¿sí? Y para este ensayo no voy a considerar que hay un aumento en el costo de elaboración. Al final les explico por qué, ¿sí? Entonces, para la realidad de precios de Argentina, si yo realizo una molienda a 700 micras de las partículas, en vez de 500 micras, que es lo que recomendamos, sería lo óptimo, para los precios de Argentina que yo les mostré antes, por animal tendríamos una pérdida de $1.90 aproximadamente. Por cada animal, si yo le doy una ración gruesa, voy a tener una pérdida de $1.90, ¿sí? Eso viene de la mano de que el animal es menos eficiente, o sea que va a tener que comer más alimento para poder atender la exigencia de estos nutrientes, ¿sí? Eso si yo lo llevo a la semana para esta granja modelo que yo creé para esta situación, serían unos $1.300, y si yo lo llevo y lo anualizo, que es ahí donde puedo ver el impacto real de esta estrategia, estaría dejando de ganar o perdiendo en esta situación unos $70.000 por año para esta granja, ¿sí? Ahora, cuando yo me baso en precios de países importadores de grano, para poner otro ejemplo, el costo es mayor. Miren rápidamente esto para tener una idea. El costo ponderado del alimento de engorde en este ejemplo era de $176 para los precios de Argentina. Para los países importadores de grano, estos datos de referencia de maíz y soja fueron compartidos por colegas en situaciones reales. Entonces el costo ponderado aumenta a 30 centavos de dólar aproximadamente, centavos más, centavos menos, y la diferencia por animal por no hacer una molienda correcta asciende a $3.90 por animal, $2.800 por semana o $145.000 por año, ¿sí? Insisto, más allá del valor absoluto que yo puedo obtener, está claro que la molienda, que es algo que está al alcance de los productores y de las granjas, es muy importante a la hora de buscar la eficiencia y reducir el costo por kilo producido, ¿sí? Es algo que lo tenemos que hacer, que lo tenemos que revisar, que muchas veces lo dejamos de lado por no controlarlo, ¿sí? El caso práctico número 2 es el tema de lo mismo. Caen las ventas, se me frenan los animales, tengo que frenar el crecimiento de los mismos por falta de comercialización. Y bueno, yo tengo que diluir la energía. Otro punto, sumado que ahora no hay, o que estamos complicados con el tema del precio, la primera pregunta muchas veces de los productores es, tengo que hacer un alimento más barato, ¿sí? Porque tengo que mover menos dinero, tener menos flujo de caja, retiremos el aceite, algunos aditivos, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero siempre tenemos que considerar toda esta información zootécnica que es muy importante, sabiendo que si yo le doy un alimento más barato, energéticamente hablando, por ejemplo, el animal automáticamente va a comer más alimento porque están programados y están diseñados para tener y explotar un potencial de crecimiento. En este ejemplo, vean cómo el animal que tiene alta energía tiene un 4% menos consumo de ración, prácticamente tampoco hay diferencia en la ganancia de peso diaria. Sí hay una mejora en la conversión de alimento del 6.5%, y para este ejemplo, con precios de Argentina, el costo ponderado de la ración aumenta un 8%. Y esto es lo que muchos productores, lo que muchos gerentes de granja ven. El alimento de alta energía es un alimento más caro, sí, por supuesto, pero el animal va a comer menos alimentos. Para este ejemplo práctico, un animal comería 248 kilos de alimento, estos son datos reales del ensayo, y un animal de alta energía comería 237 kilogramos menos de alimento, ¿sí? Entonces, buscando una aplicación práctica y ponerle número, si yo utilizo alta energía, estaría logrando un beneficio de 64 centavos de dólar, ¿sí? Considerando el precio más o menos actual de $1 por kilo del cerdo en Argentina. Insisto, centavos más, centavos menos, esta estrategia de alta energía a valores actuales genera un beneficio, o por lo menos no nos genera una pérdida de dinero. A esto, como siempre insisto, siempre es algo que Emiliano Felicioni nos recuerda, a esto habría que agregarle otros valores, otras consideraciones, que es el tema de el costo de elaboración, menos alimento que elaboro, menos distribución de alimento, menos camiones en movimiento, etcétera, etcétera, ¿sí? Para este ejemplo práctico, $24.000 por año estaría ahorrando, ¿sí?
Si yo me voy a países importadores de grano, ¿sí? La realidad de otros países de Latinoamérica, hay dos opciones, ¿sí? Que lo venimos viendo. Si yo hago la alta energía con un alimento con aceite de soja, si yo la alta energía la genero a través del aceite de soja, en Argentina el aceite de soja está aproximadamente $500 la tonelada. En estos países, por lo que vengo viendo y consultando y siempre revisando esa información, $1.200 la tonelada. Pero tienen acceso a otras fuentes o a otros ingredientes que puedan aportar energía, como es la grasa, el sebo, aceite de palma, con sus limitaciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, si yo considero la alternativa aceite de soja, estaría perdiendo con alta energía $75.000 por año para esta granja o $2 por animal. Pero si yo considero otra fuente alternativa, podría tener un beneficio al precio actual del cerdo, 0,95 o $1, en algunos países, o simulando un caso extremo, sé que algunos países están en $1.30, $1.40, un beneficio de $2, ¿sí? Entonces, en este punto, como siempre decimos, es muy importante conocer nuestra región, conocer las materias primas disponibles y hacer estos análisis de sensibilidad de precios con ensayos de referencia. Pueden usar o hay muchísimos ensayos publicados por universidades que tienen que servir como un disparador para generar nuestra propia realidad, ¿sí? Tanto esta alternativa de bajar energía, reducir o hacer alimentos más simples, nutricionalmente hablando, como el tema de la molienda y todo lo que sea de la nutrición, ya vieron que no tiene un gran efecto en la ganancia de peso de los animales. ¿Por qué? Porque los animales, como les decía, están programados para un potencial de crecimiento. Entonces, si yo voy a realizar una estrategia, llegamos al punto que no queremos hacer alta energía, porque posiblemente no tengo las condiciones, no consigo aceite, no tengo instalaciones para eso, o porque simplemente la granja decide no usar alta energía, tienen que realizar sí o sí la estrategia de manejo, que es restringir el consumo, ¿sí? La mayoría de las granjas, convencionalmente hablando, no tienen la posibilidad de restringir para que todos los animales coman al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, si yo voy a hacer un alimento más simple, energéticamente hablando, tengo que considerar que coman menos, porque si no, compensarían con un mayor consumo para igualar la incorporación de nutrientes durante el día, ¿sí? Cubrirían sus exigencias de la misma manera. ¿Cómo restringir el consumo en términos prácticos? Cerrando los comederos de alguna manera, que en vez de tener el 45 o el 50% de cobertura del plato, tengan el 30%, sacando el húmedo de los comederos, trabajando con comederos secos y no con comederos seco-húmedos, ¿sí? Para restringir el consumo, y de esa manera yo realmente voy a poder limitar la cantidad de nutrientes que un animal come por día y frenar un poco el crecimiento de esa manera, ¿sí? Avanzando ya con el último caso práctico, otro punto que se planteó mucho, yo creo que Javier después en su presentación menciona algo de esto, de una consulta permanente que le han realizado a él, y es, listo, yo necesito, cuando empiezo a revisar todos los gastos que yo tengo, todo el movimiento de dinero que tengo en mi granja, aparece el tema de la inmunocastración, ¿sí? Entonces, muchas granjas solamente ven el ejemplo de decir, como muestro acá en el cuadro, simulemos esta granja de 1.000 madres, en donde vendíamos o donde destetamos 640 animales aproximadamente, en donde el 50% son machos, 320 animales. Para esta granja, por mes, gastarían unos $2.000 de las vacunas de la doble dosis de inmunocastración, ¿sí? En Argentina, el precio de la inmunocastración comparado a otros países es significativamente menor, pero si el productor o el gerente solo analiza el punto de retirar la inmunocastración para machos, siempre hablando de la granja, podría decir que estaría ahorrando $2.000 por mes. Pero, como siempre digo, automáticamente, si yo retiro la inmunocastración, los animales comenzarían a comer más alimento. Por lo tanto, lo que yo ahorro por un lado lo estaría perdiendo en mayor cantidad de gasto de maíz, de subproducto de soja, de aceite, de productos nutricionales, etc. Entonces, recordando todos los beneficios que tiene la inmunocastración, que los machos enteros posteriormente inmunocastrados comen un 6% menos de ración, tienen una mayor ganancia de peso y casi un 10% mejor conversión de alimenticia comparando entre machos, ¿sí? Saquemos a las hembras
del análisis. Entonces, para este ejemplo, no es en un lote cerrado, sino es una foto en un mes de la granja para todas las semanas de producción. Un animal castrado quirúrgicamente necesitaría 295 kilos de estete-venta, ¿sí? Un animal entero inmunocastrado necesitaría 280 kilos de alimento. Por la cantidad de animales en un mes que están consumiendo, serían unas 406 toneladas de consumo de ración total, contra 386 toneladas de consumo de ración total para los enteros inmunocastrados. Para esta categoría de castrados quirúrgicamente sería un gasto de $84.000 por mes versus $79.000 los enteros inmunocastrados, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo sigo haciendo la inmunocastración, estaría ahorrando unos $5.000 por mes de alimento, ¿sí? Pero yo tengo que pagar la vacuna, tengo que pagar el tratamiento. Entonces, tendría un ahorro o un beneficio de $3.000 por mes continuar haciendo la inmunocastración para esta granja de 1.000 madres aproximadamente, ¿sí? Entonces, si lo miro como fue planteado el caso, generaría un ahorro de $2.000, pero en realidad estaría dejando de ganar $3.000, ¿sí? Y acá un punto importante, porque esto fue planteado en algunos escenarios, pero está el punto de decir, listo, ¿qué otra alternativa tengo para en este periodo complicado del precio de venta no movilizar dinero? Bueno, la vacunación tradicional es la primera dosis, 21-70 días en función a la marca comercial. La segunda dosis, creo que es momento de priorizar la conversión de alimento, tiene que estar lo más cerca de la faena posible, a 168 días. La segunda dosis sería 140 días, ¿sí? 28 días antes de la faena. Una propuesta que posiblemente puede generar algún debate, alguna discusión, esto fue consultado a los gerentes técnicos de los responsables de estas vacunas, las dos marcas comerciales que están en el mercado. Sería una alternativa, insisto, esto no es copiar y pegar, esto es discutirlo, esto es evaluarlo. La primera dosis, hacerla en vez de 21 a 70 días, a los 112 días de vida, ¿sí? La segunda dosis la mantenemos a 140 días. Primer punto, respetamos el periodo mínimo de 21 a 28 días entre dosis y 28 días previo a la faena. ¿Qué fundamentaría yo con esta estrategia? Para granjas activas con inmunocastración, es decir, que hoy están haciendo la inmunocastración, si no pueden movilizar ese dinero para la compra de vacunas en este momento, no dejen de inmunocastrar. Corran la primera dosis a los 112 días, pero eso hay que ajustarlo a la edad de venta real de cada granja, estamos disponibles para eso, entonces me daría un espacio de tiempo de movilizar ese dinero de 42 a 91 días en función a la primera dosis incorporada, ¿sí? Insisto, todo esto es para dejar de evitar, para no dejar de inmunocastrar. Ahora, invito a las granjas nuevas, conociendo toda esta información y la que está publicada en todos los periódicos científicos, del beneficio de la inmunocastración es, para granjas nuevas, pueden hacer esta primera inmunocastración a los 112 días, comenzar con esta rutina. ¿Y qué logro con esto también? Que yo hasta el día 112 genero un ahorro de alimento y con ese ahorro de alimento, dinero hablando, puedo hacer la inversión en comprar esa vacuna, ¿sí? Ayer hicimos un cálculo y aproximadamente a los 80, 90 días de vida del animal, el ahorro que yo generé en alimento me va a permitir comprar esa vacuna y tener algún beneficio, ¿sí? Entonces, esta primera parte de la inmunocastración solo hace referencia a el ahorro del alimento por el beneficio económico. Ahora, todos sabemos que los animales inmunocastrados tienen una mayor ganancia de peso. Entonces, si yo salgo del análisis anterior y como hay algunas granjas que están integradas verticalmente, que tienen frigorífico, que tienen la posibilidad de comercializar su propia producción, entra en juego el análisis también de la ganancia de peso extra que yo puedo conseguir. Para precios de Argentina, por animal, ¿sí? La inmunocastración, haciendo nutrición específica en este caso, en el caso anterior, era la misma nutrición para machos castrados quirúrgicamente y machos enteros inmunocastrados. Datos reales, datos propios que hemos generado en nuestro centro de investigación. Ahora, yo la quiero complicar un poquito más, quiero hacer nutrición diferenciada, quiero explotar al máximo el potencial de crecimiento. Bueno, yo tendría un beneficio de $5 por animal para la situación de Argentina, ¿sí? Unos $7.400 por mes, y
para países que importan ingredientes, también unos $5, unos $7.500 de beneficio, ¿sí? Vean que el costo de la inmunocastración para estos países importadores o para otros países de Latinoamérica está entre $4 a $5 la doble dosis o el tratamiento. Entonces está considerado el mayor costo del alimento y también el mayor costo del tratamiento. Por supuesto que después están todos los otros beneficios de la calidad de la canal, la calidad de la carne, ¿sí? Entonces, para ir terminando en este punto y darle lugar ya, que creo que ya se ha sumado prácticamente todas las personas, 220 personas conectadas, esto es muy importante, ¿sí? Intentamos mostrarles algunas herramientas, ¿sí? Nutricionales. Ahora viene Javier con la parte de sanidad, Mariano y Guille con la realidad de una granja, pero siempre dejarles en mensajes. Lo que nosotros decimos, lo que comentamos, lo que recomendamos, lo que mostramos, no es para copiar y para pegar, ¿sí? Están permitidas analizar todas las herramientas que yo les mostré en el comienzo y muchas otras más. La única que está prohibida es esa, es copiar y pegar. Buscamos generar una referencia, una mesa de debate, pero buscamos también que cada granja genere su propia receta. Hay genéticas diferentes, hay realidades diferentes, ambiente, climas, materias primas y negocios diferentes, ¿sí? Por lo tanto, insisto, queremos volver a refrescar algunos conceptos y espero que mañana podamos tener algunas consultas de qué herramientas yo puedo utilizar para adaptarla a mi granja, ¿sí? Y cerrando con este mensaje, que siempre lo utilizo al principio, la preocupación principal no es formular un alimento al mínimo costo, sino que tenemos que generar una ración que permita producir al menor costo, ¿sí? O lograr una mayor eficiencia económica y productiva. Simplemente de mi parte eso, creo que ya estamos en condiciones de darle paso a las próximas charlas que considero que van a dejar algunos ejemplos muy prácticos. Queda en mi contacto, para el que no lo tiene, me gustaría mañana tener varias consultas y trabajar sobre estos puntos. Así que, desde ya muchas gracias. Si le podemos dar un poquito la entrada a Javier con micrófono y la cámara, José Vaz, que es nuestro responsable de comunicación y nos está ayudando, yo libero el tema de compartir cámara. Así que, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por la invitación, a los oyentes por estar. Y en este momento voy a empezar a compartir mi pantalla para un poco seguir con la línea de lo que dice Diego, que esta presentación sea una discusión o genere discusiones para ver cómo reaccionar. Lo que les voy a mostrar yo básicamente son puntos a considerar desde lo sanitario al momento de evaluar una época de crisis. ¿Por qué estamos en una crisis, al menos en el sector argentino? Un aumento de costos, por una cuestión financiera y, si quieren, de evaluaciones. Hay caída de ingresos, ha caído el precio del capón, se nos alteró el flujo de producción, tenemos menor salida de animales, lo que nos lleva a una mayor edad de venta, y en este momento del año, que ya está terminando por suerte, se nos complica con las fluctuaciones de temperatura, al menos en la región centro del país. Con la crisis nos hicieron muchas preguntas. A nosotros, los que hacemos sanidad, por ahí nos llegaban más tarde, pero lo primero que me tengo que preguntar yo, desde el punto de vista de la gerencia o de la organización de una granja, es si yo puedo reducir los costos sanitarios. Puede ser que sí, puede ser que no, y puede ser que tenga impacto o no. Porque todo tendrá que ver cuánto es mi costo sanitario sobre mi costo de producción. Hay granjas que están cerca del 2%, realidades argentinas, hay otras granjas que están por encima del 10%, realidades argentinas. Entonces, al momento de evaluar si yo puedo reducir mis costos sanitarios, tengo que tener en cuenta, para hacerlo con una racionalidad, la situación sanitaria y los riesgos que genera mi granja, y que las decisiones que yo tome desde el punto de vista sanitario, luego Mariano y Guillermo van a hablar desde otra perspectiva, tendrán efecto a corto, mediano o largo plazo, además de tener una respuesta o una recuperación también a corto, mediano o largo plazo. Esto es un poco el mensaje que queríamos dar y el planteo que no queremos que ustedes estén haciendo, tener racionalidad de decisiones. Esta fue una consulta vía mail,
un productor, una granja de 500 madres, nos manda los costos, los gastos en sanidad de los últimos 3 meses y me dice, ¿cómo puedo bajar los costos? ¿Qué ítem tocarías? Descartar el inmunocastrador, que hoy me hicieron la pregunta, no sé por qué, siempre lo ingresan como un costo de sanidad, debe ser porque se inyecta, lo único que se me ocurre, pero bueno, después lo discutirán con la gente que sabe de costos y de producción. Y era la primera decisión a tomar por el gerente de esa empresa, lo cual, como menciona Diego, es potencialmente muy erróneo. Y yo no miré ninguno de estos puntos de arriba. Fíjense que las flechas rojas marcan donde yo podría tratar de reducir hasta un 13% del costo de sanidad, no lo del costo de producción, que no sé cuánto representaba para esa granja, en antibióticos inyectables. Acá tengo uno, acá tengo otro y acá tengo otros dos. Saber si se están usando bien, mal, si hay posibilidad de cambiarlos, y en un desinfectante de alto costo potencial, como puede ser un desinfectante de alto impacto contra los virus, que quizás yo no esté haciendo bien mis rutinas de higiene y desinfección en granja, o al menos de higiene, entonces estoy subaprovechando su eficacia. Como signo de pregunta, dejo un coccidicida que esa granja usaba, para discutirlo más adelante, porque uno de los planteos que yo me hago desde el punto de vista de la sanidad, sabiendo la patogenia de los coccidios y no queriendo que mañana lo dejen de usar en todas las granjas, es que quizás en una época de crisis, si yo tengo que salir a comprar, me pueda tomar la libertad de 2, 3 semanas, un mes, 2 meses, de reducir o dejar de usar el mismo si yo hago una higiene y desinfección correcta de mi maternidad, si las instalaciones de maternidad me lo permiten. El 100% de 3 meses de esta granja de costos de sanidad, insisto, se dividía básicamente casi el 50% entre vacunas y antibióticos solubles. La granja medica mucho por agua, pero nuevamente fíjense, tengo 17% de inyectables, 9% de otros, que incluyen todos los descartables y otros insumos que se inyectan, por decirlo de alguna manera, y un 5% de desinfectantes como para ir trabajando. Al momento de decidir qué puedo limitar yo o cómo puedo reducir mis costos de producción, lo que me parece más importante es evaluar mis riesgos. Y mis riesgos tienen que ver con mi situación sanitaria. ¿Cuál es el estado sanitario de mi granja? ¿Tengo dentro de mi granja gente de alto riesgo? Para Argentina, potencialmente es Actinobacillus pleuromoniae. Si hay algún colega de Latinoamérica, seguramente estaré pensando en PIRS, que nosotros no nos representaría un problema, o si se vacuna y todo, virus de gastroenteritis o PED. Agentes de moderado riesgo, aquellos que potencialmente pueden producir una mortalidad muy alta, y agentes de bajo riesgo, que los defino como aquellos que yo podría lidiar si hago las cosas bien. ¿Cómo está la situación en mi granja? ¿Qué pasó el último año, los últimos 6 meses? ¿Tuve brotes de esa enfermedad? ¿Tuve algún problema? ¿Lo sé? ¿No lo sé? Buenísimo. Tengo una rutina de análisis, será bacteriológico, será serológico, será anatomopatológico, las necropsias se realizan en la mayoría de los animales, en pocos animales. Todo eso hace que yo tenga un estado de situación sanitaria, conocer cómo es bioseguridad interna. ¿A qué me refiero con esto? A todos los movimientos de personas, insumos y animales dentro de la granja. Yo asumo que en esta situación de riesgo, el factor más riesgoso, valga la redundancia, es la explosión de enfermedades que yo ya tengo en mi granja, no tanto el ingreso de una enfermedad externa. Entonces, es muy probable que yo tenga que trabajar mucho más o cuidar mi bioseguridad interna que la externa. Y algo que hacemos mucho hincapié en los últimos años, el entrenamiento y la capacitación del personal. Como se sabe desde hace muchísimo tiempo, un personal capacitado, el que está al día con los cerdos, es el que realmente hace la diferencia. Y en esta época de crisis en Argentina, que no podemos viajar, que no podemos movernos, realmente hace la diferencia con las consultas vía mail, vía WhatsApp, vía fotos, como fuere. El otro punto a considerar es el impacto de las decisiones. Por ejemplo, mi decisión a corto plazo va a impactar si yo corto o cambio la medicación en sitio 2, sitio 3. Como decía Diego, son los mayores consumidores de alimento y son los mayores consumidores de medicación. O aquellas vacunas que yo hago final de recría engorde, vacunas entre los 40 y 70 días de vida, pensando en alguna enfermedad respiratoria, pensando en alguna enfermedad entérica,
y que quizás en 20, 30 días tenga potencialmente riesgo de cuadro clínico. Entonces, eso le defino como impacto de corto plazo. A mediano plazo puede ser un cambio de medicación, un cambio de plan sanitario con soporte, me refiero a si yo tengo algún método de diagnóstico complementario o algún antibiograma en el cual basarme. Las vacunas en general, el cambio en mi estrategia de vacunación, hoy discutíamos con algunos colegas si es 1 o 2 dosis, si cambio las edades, asumiendo que por ahí tengo más días a venta, y las vacunas en general en la línea, las que ya se dan en maternidad recría, pensando en el efecto a recría o engorde. Y a largo plazo, sí, impacta una vacunación en sábado o no, y la vacunación en reproductoras pensando en aquellas enfermedades que pueden llegar a tener un impacto más arriba, cerca de la edad de venta. Y no dejo de lado, si no les voy a tocar, las medidas de manejo potenciales que tienen que acompañar a todos estos cambios. Ahora les voy a presentar 3 ejemplos de situaciones reales con las cuales estuvimos trabajando en función de esta pandemia, desde mi lado que hago un poco de soporte sanitario de ellas. El primer ejemplo es una granja de 3.000 madres con una mortalidad muy baja, o sea, para los índices argentinos una buena mortalidad, podría ser mejor, sí, 1,5% en recría y 2% en engorde. Es una granja positiva a micoplasma, es una granja positiva a APP, un serotipo de baja patogenicidad como es el 3, es una granja positiva a influenza y tiene antecedentes de diarrea en maternidad que ha costado una mortalidad variable alta. ¿Cómo está esa granja? Esa granja no tiene circulación de APP, al menos porque no se observan lesiones en frigorífico y no se ven lesiones en granja y no hay aislamiento bacteriológico en casos sospechosos. No hay detección de virus de influenza y las lesiones en frigorífico son moderadas a altas, las lesiones de pulmón en frigorífico en general asociadas a agentes complicantes. Con lo cual no sugiere que desde el punto de vista respiratorio al menos tenemos un riesgo potencial. La bioseguridad es mediana buena y el entrenamiento del personal, la gente de esa granja, es realmente muy capacitada en reconocimiento de lesiones a la necropsia y en capacidad de hacer tratamientos de urgencia, tanto inyectables como por agua. Estos son los gastos mensuales de esa granja y entonces la primera pregunta que viene, ¿qué reducir? Y la problemática con la que me encuentro es que tengo tos severa y pérdida de estado a partir de los 150, 160 días, que era usualmente la ventana que nosotros dejábamos sin medicación por el retiro de antibióticos. Y ahí se genera una discusión. Fíjense que en esta granja, básicamente la medicación es Premix y tiene un gran trabajo de medicación inyectable. El equipo, sobre todo sitio 3, trabaja muy fuerte en medicación inyectable, a lo cual nuestra decisión, basándonos en los costos que nos generan los antibióticos solubles, hicimos el ejercicio para que se justifique un pulso en animales de 155, 160 días con la droga de elección, necesitábamos salvar por lo menos 8 animales. La decisión de la gerencia fue esperar la alerta del empleado y ver cómo pasa y seguir medicando inyectables en la medida que nos lleguen esos 8 animales para hacer un pulso vía agua. Discutible o no discutible, como decía Diego previamente, esto es generar una puerta para pensar soluciones. No se tocó absolutamente nada y se asume un gasto alto de antibióticos inyectables. El caso número 2 es una granja con una situación algo distinta, 1.500 madres, con una mortalidad más alta, que se viene bajando sistemáticamente desde el año pasado, pero tiene 2,5 puntos en sitio 2 y 4 puntos en sitio 3. Una situación muy parecida a la anterior en cuanto a que es positiva a micoplasma, a influenza y a un serotipo de APP de baja patogenicidad, pero la problemática hoy en día están siendo poliserositis con detección de Haemophilus parasuis o Streptococcus suis en general. Esa granja, en general, hoy, en los últimos meses, no tiene lesiones de Actinobacillus pneumoniae en el frigorífico, ni aislamiento en granja, no hay detección de virus de influenza, pero la lesión en frigorífico o la presencia de lesiones respiratorias es moderada a alta. A diferencia de la otra, la bioseguridad de la granja es mediana y si bien el nivel de capacitación del personal se puede considerar bueno, hay problemas para el cumplimiento y nos vimos afectados por la reducción o la distribución de tareas en el personal en esa granja en particular. Se planteó, a diferencia de las otras, el costo de las medicaciones y vacunas en los distintos sitios por capón y el porcentual de cada uno de ellos,
Obviamente los puntos más altos son las vacunas en sitio 2 y 3 y la medicación, que en este caso es básicamente premix, y se discutieron opciones. ¿Dónde podemos reducir los costos? No se asusten por esta tabla, simplemente les voy a mostrar las diferencias entre una rotación de antibióticos para bajar costos por droga y el uso de 6 fases de alimentación en lugar de 5, con lo cual no me voy a meter porque yo de nutrición sé muy poco y casi nada. El costo actual es de $3,88 por animal, y cambiando a una combinación de 2 drogas para las cuales tenemos buena susceptibilidad en lugar de la droga en uso actual, que es la tilmicosina, manteniendo a 5 fases, bajamos un 24% nuestros costos de antibióticos. Si llevamos eso a unas 6 fases, con temolina moxi en lugar de tilmicosina, bajamos a un 41% con respecto al actual, y eso es el ejercicio y la decisión que tomamos. Nosotros tenemos herramientas para saber con qué podemos cambiar antes de que la situación explote, y tenemos confianza de que esto va a funcionar y se estaba probando en la granja. De a poco íbamos entrando en este sistema y hoy tenemos confianza que esto va a funcionar muy bien. Entonces logramos, sin mover grandes cosas, un 41% de ahorro de corto plazo por un cambio de medicación usando la racionalidad de las decisiones. Para ir terminando, el caso 3 es algo opuesto, es una granja de 3.500 madres con una mortalidad alta, tanto en 2 como en 3, ya le digo 2% y 4%, una granja muy similar en estatus sanitario al anterior, tiene un serotipo APP de baja patogenicidad, que cada tanto nos daba un pico de mortalidad que era muy controlado por el personal del sector. Básicamente el problema hoy era policerositis, pero siempre cerca del otoño tenemos algunas apariciones de APP, y este año, si bien en frigorífico en diciembre no había lesiones, tuvimos un problema allá por inicios del otoño, ahora se lo voy a mostrar. Era una granja con bajas medidas de bioseguridad y lo mismo que la otra, con poco problema, con poca posibilidad de cumplimiento de las tareas por el personal. En el inicio de la crisis de venta tuvimos un aumento de la mortalidad que se asoció a la sobrecarga en los galpones, y básicamente más del 50% de los casos de la APP a partir de los 150 días, lo cual no se pudo controlar de la manera rutinaria, que era un pulso vía agua. Entonces, en esta granja, lo que se hizo para apagar el incendio sanitario fue aumentar la medicación. Básicamente se aumentó la dosis de florfenicol. Acá hay un error, estaba en 2 miligramos, por lo menos, en la parte nueva, y se puso un pulso extra de amoxicilina en lo que anteriormente era la ventana, dejando una ventana de 10 días a venta, repercutiendo eso en básicamente más del doble del costo sanitario, decisión totalmente avalada por la gerencia y los dueños de la empresa. Ellos decidieron, a diferencia de los otros, que no se le mueran unos animales que estaban en edad de venta, que en algún momento los iban a colocar, y eran animales que ya habían generado un costo grande. Con esto yo termino, les agradezco su atención, su participación, y sobre todo agradezco a todos los colegas y productores que siempre dejan la información para poder compartir. Dejo de compartir mi pantalla y me presto a lo que consideren cuando venga el corte. Bueno, Javier, nada, muchas gracias de vuelta. Para los que se fueron conectando un poco más tarde, la presentación que acaba de terminar es la del doctor Javier Capucio, consultor en sanidad de Biofarma, en el cual en el último tiempo hemos venido realizando un trabajo multidisciplinario muy interesante, y que desde la parte de Biofarma internamente, este trabajo lo lleva en conjunto con Matías Pérez también, que está un poco a cargo de toda esa parte sanitaria. Así que Javier, 10 puntos, muchas gracias. Bueno, avanzando un poco en la presentación, vuelvo a presentarlos a los próximos disertantes. Mariano Alonso, para las personas que se fueron sumando posteriormente, y Guillermo Raca, ambos son gerente y jefe de producción de Granja Las Taperitas de Argentina. Para los colegas de otros países que nos están siguiendo, Granja Las Taperitas está situada en Santa Fe, en la zona de Rafaela. Bueno, chicos, el escenario todo de ustedes, así que adelante. Simplemente hacer un comentario. Al final de la presentación de Mariano y de Guille,
está la posibilidad de que hagan preguntas, por cuestiones de tiempo, por supuesto que no vamos a poder responder todas, pero es muy gratificante tener muchas preguntas para después hacer cosas aplicadas. Quedaremos a disposición. Mariano, Guille, todo de ustedes. Primero que nada, buenas tardes. Agradecer la invitación, Diego, muy amable de tu parte. Buenas tardes a productores y a vuestros clientes, por supuesto. Vamos a contar algo de lo que hacemos, de lo que es la empresa Las Taperitas. ¿A qué se dedica Las Taperitas? Una empresa del rubro agropecuario, la cual genera insumos y materias primas para la alimentación de animales, tanto de producción de leche como de producción de carne y producción porcina. De una pequeña parte de la empresa se dedica a la producción forestal y todos esos productos luego son comercializados hacia el exterior de la empresa. En lo que hace a producción de cerdos, anualmente producimos 13.300.000 kilos con 4.100 madres. Describiendo un poco algunos aspectos de la empresa, misión, visión y valores. Es una empresa que busca proveer productos y servicios agropecuarios para mejorar la calidad de vida de las personas. Esa es nuestra razón de ser. Como visión, tenemos el objetivo de crecer con tenemos la visión de crecer con rentabilidad sustentable, gestionar eficientemente los recursos, respetando nuestros valores y fortaleciendo el buen clima de trabajo. Y como valores, nuestros principios, creencias, reglas, buscamos la buena leche en las acciones, el respeto por las personas en los equipos de trabajo, pasión por lo que hacemos todos los días y visión de negocios amplia con una calidad total en las cosas que hacemos todos los días. En este seminario, bueno, Guille va a comenzar y luego vamos a ir compartiendo un poco la presentación entre los dos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Para introducirnos en el tema, un poco es hablar de cómo debemos gestionar, o la idea era ver cómo debemos gestionar las herramientas dentro de esta época de crisis, un poco con una visión interna a la granja, pero sí quería aclarar de entrada que por ahí Diego y Javier sí tienen un poco más, están más autorizados a dar recetas y recomendaciones. Lo nuestro es contarles un poco qué se hizo en la época de crisis, en esta época de crisis, o qué se hizo ante la aparición del coronavirus y cómo influyó en la granja. Contarles las cosas buenas y las malas, digamos, qué decisiones y cómo actuamos frente a la aparición de esta pandemia y cómo repercutió en la granja. Creo que una de las claves que nos pasó, digamos, que una de las principales decisiones que se tomaron fue juntarnos al comienzo y hacernos un par de preguntas. Me parece que uno de los conceptos fue, y creo que fue clave, preguntarnos cuándo nos va a pasar. O sea, creo que nos preparamos pensando en que existía la posibilidad de que ingrese coronavirus a la granja o que afecte a alguien del personal. Entonces, ya en febrero dijimos, bueno, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo le damos continuidad al negocio? ¿Cómo seguimos con esto en caso de que aparezca coronavirus y tengamos problemas con el equipo, tengamos problemas con la logística de transportes? Hoy nos seguimos preguntando incluso hasta cuándo vamos a seguir con esto. No sabemos qué va a pasar, cuáles son las decisiones a futuro, tanto a nivel provincia como a nivel país. Entonces, nos seguimos planteando este escenario y sobre todo creo que seguimos con miedo y que seguimos pensando cuál puede ser el peor escenario. Siempre decimos lo mismo, consideramos que nosotros en la granja no hubo ningún infectado, el grupo sigue trabajando
completamente, toda la gente, pero también lo pensamos a nivel afuera, no sabemos cuáles fueron los planes de contingencia, qué medidas se tomaron a nivel frigorífico, en otras granjas, lo que sea, y hoy, por ejemplo, nos da miedo que quizás se infecte algún frigorífico, que pase algo, y dónde van a ir a parar esos animales. Espero, yo no tengo experiencia afuera, pero espero que que tengan por ahí un plan para que en caso de que haya divisiones de grupos y eso, pues si hoy se infecta un frigorífico grande, puede llegar a ser un problema. Entonces, lo tenemos, no queremos bajar los brazos en eso y queremos seguir preparados por las dudas, llegue a pasar algo grave. Esto es un poco para marcarles cuál es el estado de situación nuestro. Nosotros veníamos con una venta de 2.100 animales, 2.190 animales, veníamos bastante estable con las ventas. La semana 12, que fue en mediados de marzo, ya tuvimos una caída de casi un 10%, pero la semana 13, 14 y 15, por un tema de logística, o sea, de frigoríficos, de ventas, de comercialización, de logística de venta, tuvimos una caída bastante importante en lo que son las ventas. Nosotros podemos decir que en estas 3 semanas nos quedó una semana dentro de la granja. Tuvimos 7 días más, aumentamos la edad de los animales 7 días. Y si vamos al número final, porque no es que después se recuperó ni nada de eso, metimos otros 3 días más. Hoy por ahí, hablando un poco con colegas en estos días y eso, vi que en general el promedio de acumulación de animales o que no pudieron vender en las granjas fue más o menos de 7 a 10 días, y también veíamos que hay por ahí una luz en el túnel porque la mayoría están vendiendo a su flujo estable. Lo que sí vemos que, a nosotros por lo menos lo que nos pasó, no sé cómo estará en otra granja, no pudimos recuperar esos 7 o 10 días que nos quedaron dentro de la granja. Entonces, el hecho de haber tomado decisiones al principio nos permitió hoy poder manejar esta situación y no tener un sobrestock en la granja y que todavía no nos aprieten los lugares. Y seguir haciendo, un análisis de cuánto nos falta, o pensando en un escenario negativo, hoy tenemos que, y manteniéndonos en una edad de 170, 172 días de venta, podemos retener 2.000 animales más. O sea, con todas las medidas que ya hemos tomado, de cambio de densidad, en sitio 2, que tuvo por ahí una repercusión más a corto plazo, con sitio 3, que la vamos a ver dentro de un tiempo, pero por suerte ya se tomaron, nos quedarían 2.000 plazas más, de los cuales ya a partir de ahí no tendríamos más manera de dar respuesta o de dónde meter esos animales, dónde dejarlos. Entonces, esa imagen por ahí es bastante representativa de lo que nos surgió en la granja. En ese momento dijimos, bueno, ¿qué acciones evaluamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos preparamos? Tenemos un grupo de capital humano, o sea, de recursos humanos de la empresa, donde continuamente nos llegaban o nos mandaban los avisos, las normativas a nivel provincial, nacional, a nivel local, y todas las cosas que teníamos que ir haciendo y cómo teníamos que ir adaptando frente a la presencia del coronavirus. Entonces, eran cambios continuos, estábamos pensando, entonces nos sentamos y pusimos sobre la mesa qué podíamos hacer a corto, mediano y largo plazo. Evaluamos cuáles eran nuestras alternativas o qué pensamos en estrategias para hacer a corto, mediano plazo. Dentro de esas normativas que nos llegaban estuvo el tema de los turnos de la gente, el hecho de separar a la gente, de evitar contagio, pensar a futuro en que si un grupo se contamina, disponer del otro. Pensamos en la parte de home office o el trabajo en casa, por el hecho de que también nos iba a permitir tener una mejor logística en la parte de transporte de vehículos y etcétera, porque otro de los temas era el traslado de la gente a la granja. Teníamos que respetar la distancia social que nos exigía tanto la legislación, pero que nos marcaba continuamente el capital humano de respetar la distancia social, en el transporte, de manejarnos bien en el sentido de respetar todas esas reglas.
Viendo también, y en el ida y vuelta de la granja, veíamos que a nivel ciudad, nosotros es una ciudad relativamente chica, por ahí se estaban haciendo cosas, entonces hubo una tarea social que también evaluamos, es decir, bueno, ¿cómo podemos ayudar teniendo algo de experiencia en lo que es desinfección o bioseguridad y eso? Entonces se tomaron ciertas medidas para ayudar un poco de tareas sociales. Después, a mediano y largo plazo, ya nos planteamos que también fue un hecho importante y el hecho de haber actuado desde el principio, teníamos miedo de lo que es la logística de transporte, y entonces pensamos en, bueno, ¿cómo vamos a hacer con nosotros? El maíz proviene de acá de la empresa, pero compramos harina de soja, pensemos en estoquearnos, pensemos a por lo menos tener 15 días de stock dentro de la granja. Entonces tuvimos que reprogramar todo lo que es la logística de compra de antibióticos, de productos, de insumos, de harina de soja. Todo tratamos de pensarlo con una planificación un poco más larga, con una proyección un poco más teniendo stock. Ver un poco lo que es la comercialización de los animales. La verdad que tenemos una persona que se dedica a comercialización y que fue un tema duro, pero que desde el principio se hizo cargo de eso y que lo supo manejar. Y otro de los temas que fueron apareciendo más ahora, digamos, es cómo evaluamos o qué hacemos a nivel nutrición, a nivel inmunocastración. Estuvo muy bueno lo que presentaron los chicos porque era una de las consultas o de las dudas que teníamos o de lo que tiramos arriba de la mesa cuando apareció esta situación. Lo mismo el tema de despunte. Nosotros, el despunte es una técnica que nos funciona muy bien, pero nos iba a quitar espacios disponibles, porque si bien lo que nosotros logramos es homogenizar el lote, tener una campana más cerrada al momento de la venta, son espacios que nosotros tenemos un 10% más o menos de la venta mediante despuntes. Entonces son espacios que los íbamos a perder en el caso de tener que nos aumente el flujo, que nos aumente el stock. Entonces fue otro de los temas que se evaluó, que se discutió. Pensamos también evaluar a nivel cámaras, a nivel política zonal, provincial, lo que sea, cómo podemos ponernos de acuerdo e integrarnos para ver cómo podemos solucionar esto, qué va a pasar tener un plan B. Yo creo que hoy la clave es tener un plan B por el caso de que surja algo malo, cómo podemos responder. Y en su momento, a largo plazo, también hemos pensado en lo que es el sacrificio de lechones. No se tomó esa decisión por una cuestión de que sabíamos que era muy a largo plazo, pero también en esa desesperación, en esa evaluación de alternativas, lo hemos puesto sobre la mesa. Vamos. Entonces, en ese momento, y con el paso, fuimos descartando algunas cosas. Una de las que descartamos fue el tema de la inmunocastración en hembras. Hoy, bueno, en base a lo que vemos con Diego, y sabíamos que nos íbamos a perder unos kilos de venta que eran por animal, aproximadamente esos 3 kilos de venta no queríamos perderlo, entonces no se hizo. No dejamos de realizar despuntes, desde que empezamos la consideramos una muy buena herramienta y nos parecía que podíamos llegar a ganar lugares disponibles, pero también podíamos llegar a perder por la falta de homogenización de ese lote. O sea, los animales se nos iban a ir más pesados, quizá podíamos tener problemas en las ventas. Y otra de las cosas que también descartamos fue el sacrificio de lechones, poco viable, porque no lo consideramos también económicamente viable. Y esto, por ahí un poco para comentarles, también surgieron modificaciones o cosas, no sé si cosas positivas en la granja, porque la verdad que es un tiempo difícil, pero el hecho de ir cambiando, por ejemplo, esto surgió a partir del cambio de horarios. Esto es para que, esta es nuestra mortandad, nosotros tenemos la granja dividida en dos, una parte vieja y una parte nueva. Estas son media maternidad, son 10 alas, y cómo venía la mortandad previo al COVID. Por una cuestión de que teníamos nosotros, y creo que es la tendencia a nivel mundial y a nivel argentino lo que se está viendo, es concentrar la mayor cantidad de gente a la mañana. Teníamos el 80% de la gente a la mañana, entonces a la tarde teníamos y el otro 20% estaba distribuido entre la tarde y la noche.
Estos eran nuestros números previo al cambio de grupo. Cuando dividimos el grupo mitad y mitad, pero lo hicimos 100% pensando en COVID, pensando en que si se nos infecta, si aparece un positivo, por lo menos no perder ese 80%, perder un 50% y que el resto de la gente, que el otro 50% pueda seguir haciendo la tarea. Iba a ser más fácil reorganizarlo. Entonces vimos que con esas medidas de manejo, con esa, quizás el que haya más gente a la tarde, el que se vuelva a dar de comer a la siembra, o que se esté atento en los primeros días con los lechones, tuvimos indirectamente, porque esto fue un resultado que no lo buscamos, esto en realidad es un ensayo de otra cosa, vimos cómo mejoró la mortalidad predestete. Entonces por ahí también nos puede abrir la cabeza para darnos cuenta que quizás ciertas tendencias o sacarnos el chip de las recetas. Esto por ahí está bueno para darnos cuenta que en algunas granjas a lo mejor funciona muy bien, en otras no funciona, entonces esto nos permitió, obviamente tenemos que hacer un cambio de manejo en la maternidad, porque estos son los, hoy hay que mantenerlo, pero estos son los números que nosotros estamos buscando. Esto es lo mismo en kilos de camada. Consideramos que al estar la gente más arriba, al volver a levantar las hembras, al volver a revisar los comederos, al volver a controlar que los animales coman, hubo 5 kilos, esto es el promedio, hubo casi un poquito más de 4 kilos de diferencia en kilos de camada producida en la maternidad. Entonces, hoy vemos que esto nos sirvió y que es una tendencia o sea, que la tendencia o lo que es normal, quizás no nos esté sirviendo a nosotros, entonces no llevarse ninguna receta, creo que es por ahí el concepto. Si a esto le ponemos un costo, esa diferencia de mortandad, a nosotros pasar de 13,84 a 9,20 nos representa 63.000 kilos, o sea, es en bruto 4 millones de pesos. Esto, o sea, ese 33% casi de mejora en la mortandad nos representa medio mes de trabajo, o sea, es la producción de medio mes. O sea, cómo este esquema o darnos cuenta de esta redistribución de la gente nos permitió obtener una ventaja incluso económica. Aclarando un poco lo que contaba Guille, es válido también comentar que en instalaciones, por ahí nosotros contamos con una gran parte que mantiene un sistema manual, no automatizado, con lo cual la presencia de gente en horarios de tarde o en horarios de noche impacta mucho. Eso un poco a colación de la filmina anterior. Por otro lado, también si bien eso son algunas semanas o algunas salas, comentar que no está estabilizado y que obviamente es nuestro objetivo estar por debajo de ese 10% de mortandad, pero que fue una buena noticia a la hora de compilar los datos y ver ese cambio drástico, nos puso bastante contento dentro de la incertidumbre que estamos viviendo. Bueno, siguiendo con la presentación, dentro de las acciones que concretamos, en el corto plazo, en los equipos de trabajo, como comentaba Guille, hicimos una redistribución de tareas y de turnos, en la cual no tiene contacto hasta la actualidad un turno con el otro, desinfectándose vehículos, desinfectándose lo que son los vestuarios, incorporamos una batería de herramientas, desde tasas individuales, previsión de mate, un montón de cuestiones que nos venían desde capital humano, desde nuestros recursos humanos de la empresa, identificar todo lo que eran agentes de riesgo, camioneros, personas exógenas, previsión de visitas, antes de que por ahí salieran las legislaciones. Bueno, todo eso nos llevó a una redistribución de vehículos, porque la gente, contando un poco el día a día, la gente tenía un transporte, un micro, y en la actualidad ese micro, en lugar de venir 20 personas, vienen 6 personas. Esas 6 personas, el resto de esas personas se redistribuyeron en vehículos de la empresa, remises, en algunos casos puntuales, pero siempre enfocados en que el impacto por una persona positiva o un sospechoso no nos generara o no nos pusiera en riesgo
la continuidad del negocio por faltante de operarios. En lo que, como tarea social, y como indicó Guille, una de las cuestiones que se tiró en la mesa en un principio, y en pos de proteger tanto a la empresa como a la ciudadanía, fue la puesta en marcha de 4 desinfectantes, 4 arcos de desinfección en los 4 puntos más importantes de ingresos a la ciudad, en conjunto con la municipalidad, lo cual fue una cuestión muy gratificante, tanto para los operarios como para nosotros, por la colaboración y la experiencia que pudimos transmitir. Y en lo que hace a stock de harinas, en un momento cuando las empresas proveedoras empezaron a ralentecer la entrega de materias primas, en este caso de harina, nos empezamos a asustar, por un lado, y la definición que tomamos fue de asegurar stock en los sitios 3, que los tenemos bastante alejados, a 200 kilómetros uno de los engordes y a 120 kilómetros otro. Tomamos la decisión de incorporar en silo bolsas la harina, y en otra parte en búnker, que nos prestó otra gerencia de producción de leche. Con lo cual aseguramos un poco por ese lado lo que eran las materias primas. En el mediano plazo y en lo que fue manejo de densidades, como dijo Guille, en un principio se nos ocurrió la doble densidad en sitio 2, la doble densidad en sitio 3, cuestión que fue luego analizada con mayor detenimiento, y en sitio 2 lo que hicimos fue pasar de una densidad de 0,30 a 0,27, 0,26 más puntualmente, con lo cual a la fecha, ya básicamente la semana que viene, tenemos generado 1.700 lugares desde que comenzó el proceso COVID hasta ahora. Y bueno, eso obviamente que nos genera una tranquilidad, si bien los lugares se fueron ocupando, pero hasta la fecha generamos 1.700 lugares que en otro momento no los teníamos. Y por otro lado, sabemos que vamos a tener por ahí alguna competencia más en bocas de comedero y demás, pero pusimos sobre la mesa o en la balanza, preferimos pensar en la continuidad de negocio y por ahí no tanto en la eficiencia de cada animal. Y en sitio 3, en uno de los sectores, en el único, y para aclarar un poco, nosotros tenemos alimentación líquida, que es un sistema que a través de máquinas y utilizando el agua como medio de transporte, valga la redundancia, lleva o transporta la comida hacia los comederos. En ese engorde de 12.000 animales, que es en el único lugar que nosotros podíamos incrementar la densidad, debido a que las máquinas están un poquito más sobradas en capacidad de producción. En cada galpón donde antiguamente instalábamos 1.500 cerdos, empezamos a incorporar 2.000 cerdos. Cada galpón, o sea que en cada semana nosotros íbamos ganando 500 lugares. En la actualidad ya generamos 2.000 lugares adicionales, y bueno, obviamente que a futuro ese pasaje de densidad de 0,75 a 0,64, cuando esos cerdos tengan 140 días, seguramente algún punto hayamos perdido de eficiencia individual, como decía recién, pero la idea es hacer una faena adelantada con algún despunte de una proporción tal vez un poco mayor, y tratando de minimizar las pérdidas. En lo que fue estrategias de comercialización, y una cosa que me parece, teniendo la experiencia por ahí de otra empresa, me llamó la atención cuando vine a Taperita, fue el tema de la fidelización de los clientes y hacer negocios, por decirlo de alguna manera, a largo plazo, y no estrategias de comercialización más golondrina o mirando el centavo o el minuto a minuto del precio, sino mirar el negocio a largo plazo. Creo que fue una de las cosas que en la fecha ante esta problemática del COVID nos está haciendo llevar las cuestiones de una manera un poco más tranquila, que es lo que vemos en algunos productores vecinos o del sector. Y trabajamos por otro lado en la disminución de materia seca. Comentaba lo de la alimentación líquida. Nosotros lo que hicimos en esa sopa que se prepara fue reducir un 5% la materia seca e incorporar más litros de agua.
más litros de agua. Perdón. Bueno, eso redundó en un 5% menos de materia seca, y el primer galpón, esto lo realizamos en el terminador 1, nosotros tenemos 4 fases de engorde, 2 desarrollos y 2 terminadores. Esta prueba la hicimos en el último de los terminadores, y ya a partir de esta semana lo vamos a hacer en los 2 terminadores y en la misma proporción, o sea, restando un 5% de materia seca. La idea de restar esta materia seca y incorporar la mayor cantidad de agua fue de generar un saciado por volumen, por ese mayor volumen de agua, y reducir la ganancia de peso, a riesgo de empeorar un poquito la conversión, cuestión que en el primer galpón que hemos cerrado hemos visto una mejora en la conversión y no ha empeorado la ganancia, con lo cual para nosotros ha sido una buena respuesta, si bien es un galpón que hemos cerrado. Hay que ver con el paso del tiempo, con el aumento del N en esta prueba, cómo nos fue y cómo cierra el ensayo o esta idea que incorporamos. Y a largo plazo, una cuestión no menor que nos parece bastante importante es participar en las cámaras y poder influenciar de a poco las políticas provinciales, regionales, tanto de bioseguridad como de temas efluentes y demás. Y por otro lado, creo que también el tema de comercialización o políticas o propaganda o marketing para llevar a cabo el incremento de consumo de cerdo. Creo que es un tema no menor. Cerrando un poco con la presentación, en una evaluación final hicimos una evaluación de qué hicimos bien, qué no hicimos bien, y dentro de las cuestiones que resaltamos, que creemos que estuvimos acertados, fue el manejo de la densidad en sitio 2 y sitio 3 de manera rápida, lo cual nos facilitó no pasar ningún sobresalto en cuestiones de faena acelerada, y que nos permitió, por otro lado, con ese paso de manejo de densidad, no dejar de hacer los despuntes y no poner de manera crítica la relación con los clientes, que ante la llegada de cerdo de 140 kilos o si fuera mayor, nos podrían haber generado algún castigo, un castigo en el precio. Y bueno, me parece que redundó en un muy buen resultado y no tener esos sobresaltos, como decía anteriormente, de velocidad de faena o tener que acelerar la faena sí o sí. En lo que fue segregación de equipos, rápidamente tuvimos una respuesta importante de la gente y un acompañamiento en el 100% de nuestro equipo de trabajo, viendo que se cuidaban todas las maniobras, el transporte, se brindaban los materiales, se los capacitaba, llegaba información continua. Creo que ese punto fue, y obviamente, uno de los más destacables. Adaptaciones en el manejo diario con las mejoras en los resultados productivos, y el redoblar esfuerzos, si bien ya se hacía esta política dentro de la empresa, creo que el redoblar esfuerzos en fidelización de clientes, como decía anteriormente, es una cuestión que nos dio muchos frutos. La revisión de los esquemas de nutrición y materias secas hasta el momento nos viene dando grandes resultados, o muy buenos resultados, en lo que hace a la observación diaria, si bien no tenemos los resultados, o tenemos un resultado de un solo galpón, y dentro de las batallas perdidas o de las cuestiones que no hicimos del todo bien o estuvimos lentos de reflejos, fue el tema de atender la medicación estratégica que veníamos realizando en el post-despunte. Nosotros, previo al COVID-19, desde los despuntes con 150, 152 días hasta la faena, teníamos 16 días hasta el último cerdo faenado, y en la actualidad, con 25 días hasta vaciar el galpón, nos generó una ventana que nos llevó a incrementar la mortandad casi en el sitio 3 de un 2,5% a un 3, 3,5%, y en algunos galpones hasta el 4%. De manera urgente hicimos una revisión de las estrategias de medicación y de calibración de cuándo medicar, teniendo en cuenta, obviamente, como prioridad mantener
el periodo de retiro de los antibióticos, y bueno, con esa revisión de estrategia de medicación creemos que vamos a tener mejores resultados. Y bueno, básicamente para cerrar la presentación, agradecer al equipo, y que obviamente son los que llevan los resultados adelante y los que hacen posible que sigamos trabajando casi de manera normal frente a este problema tan importante. Quedamos abiertos, Diego, para preguntas, para cuestiones que no hayan quedado claras o comentarios. Vale. Bueno, Mariano, José, si nos podés ubicar a Javier también, si lo podés sumar a la pantalla. Mariano, si podés dejar de compartir la pantalla, así se suma Javier en la charla. Hay un par de preguntas ya para responder y, por supuesto, por cuestiones de tiempo y practicidad, nos comprometemos a esas preguntas, responderlas después por correo. Siempre, como les digo, por ahí, ¿qué tomamos de positivo a los que estamos de este lado presentando? Las preguntas, ¿sí? Porque reflejan la realidad. Nada, de vuelta, agradecerte, Javi, agradecerte, Mariano, Guille, muy práctico, con muchas cosas de la realidad y que las ven ustedes día a día. Bueno, una de las preguntas para Mariano y Guille, acá de Alfonso Aguilera, ¿sí? ¿Qué tienen pensado? Creo que bastante se respondió en la presentación, si llegás a vender o tenés que vender con 185 días, ¿sí? Una de las cuestiones que... ¿Está abierto el audio? Sí. Sí. Una de las cuestiones que priorizamos nosotros fue no llegar a hacer bastante lugar en los sectores para justamente ir sacando los cerdos más grandes. Entonces, si bien puede ser que se vendan algunos cerdos de mayor edad, esos cerdos de mayor edad no necesariamente van a ser los cerdos de mayor peso, porque ya se van a haber ido en el incremento de despunte que tenemos pensado. Bien. Entonces, la idea fue acelerar, hacer lugar para faenar lo que nosotros queríamos, o los animales que se nos estaban escapando del estándar de comercialización. Bien. Bueno, yo aprovecho a responder a algunas preguntas y a complementar algo que Mariano comentó. Sí, acá una de las personas pregunta, o sea, una de las respuestas es nutricionalmente, si corregimos las raciones, o sea, hacemos más light, entre comillas, más simple, no vamos a cambiar tanto el peso de los animales, siempre y cuando, que acá donde viene siempre, si hago una ración de media o baja energía, etcétera, etcétera, cerrar un poco, restringir los comederos, los animales, para que no puedan atender las exigencias de nutrientes y, consecuentemente, la ganancia de peso, ¿sí? Lo que Mariano comentó un poquito en la presentación, ellos hacen esa restricción con un llenado físico, mecánico de los animales a través del agua en el sistema de alimentación líquido. Otra herramienta que no se mencionó en la presentación, de mi parte, sino las granjas convencionales que usan alimentación seca, ese llenado físico, que también corresponde a diluir la energía, puede realizarse a través del uso de fibras, ¿sí? Por supuesto que depende de los países, muchas veces las fibras son más caras que los cereales como tal, pero pongan sobre la mesa opciones de afrechillo de trigo, cáscara de soja, pellet de girasol, cualquier materia prima que pueda aumentar el volumen, ¿sí? Diego, para comentar nosotros lo de un consumo de 10 litros de comida, midiéndolo en volumen, más o menos por día, se llega a 3 litros más de agua, con lo cual, como vos decías, es un llenado físico. Bien. No hay una restricción, y lo que tratamos de hacer es que no haya restricción de volumen de alimento, para que no haya peleas y competencia en el comedero. Sí, eso es importante, porque eso fue bien que lo decís, fue también una consulta de decir, che, ¿qué opción tengo y qué pasa si cierro los comederos a la noche? Para que los animales coman menos, pero tenemos que acordarnos, nosotros en las máquinas de la parte de investigación, que son controlados y chipeados los animales, y conocemos el comportamiento, sabemos que los animales, por lo menos en nuestro caso, en ambiente controlado, el principal consumo, el 65%, está entre las 6 de la mañana y 6 de la tarde, 7 de la tarde, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los animales que comen a la noche o a la tarde? Son los que no son dominantes, ¿sí? Entonces, si yo cierro el comedero a la noche,
corro ese riesgo de que esos animales no puedan entrar a comer y que empiecen esas peleas o esa mayor competencia, ¿sí? Yo voy a hacer una para Javier, que para ajustar un poco ese tema. Yo estoy hablando de reducir consumo, Mariano planteó lo mismo, de bajar energía, que los animales coman menos y menos. ¿Qué consideraciones tenés, y más allá de cambiar de antibióticos y demás, qué recomendación darías con el tema del cálculo, o sea, del antibiótico, sabiendo que el animal come menos, por una cuestión de la dosificación? Basarse en el consumo. Ahí los compañeros de esta perita tienen la posibilidad de medir el consumo diario, pero si estás trabajando en una alimentación seca o seca húmeda, vos tenés que calcular para un consumo restringido, pensando que el animal va a comer restringido, ¿no? Desde el punto de vista de cantidad que va a comer, no de calidad. Entonces tenés que aumentar seguramente la dosis y eso tenga un costo extra, como así también tenés que evaluar seriamente si se justifica o convivís con una mayor mortalidad, sumado a lo que estamos viendo en algunas granjas, Diego y Guille y Mariano, con respecto a las torsiones y úlceras, que quizás tenga que ver con un cierre excesivo de comedero, falta de bocas y todas esas variables que mencionaron muy Sí, bien ustedes. puede ser asociado también a este incremento de animales, Sí. densidad y mayor tamaño en los animales también. O sea, algo vamos a perder, hay que ver por dónde lo perdemos, o qué asumimos como pérdida. Sí, Quizás puntualmente. no habría que hacer el cálculo, pero al hacerlo en miligramos por kilo, teniendo en cuenta la restricción de alimentos, el consumo de antibióticos va a ser el mismo. Uh-huh. En el caso de ustedes, sí. Exactamente. Va a aumentar. Ese es un tema a tener en cuenta, creo que todavía, por ahí, por la tarea nuestra de andar por distintos lados, todavía vemos muchos lugares donde se calculan en gramos por tonelada y no se tienen en cuenta el cálculo del antibiótico en miligramos por kilo de peso vivo, ¿sí? Por supuestamente eso va a ser un cambio racional totalmente de los costos, pero creo que sería lo correcto, no sé, Javier, Guille, ustedes me pueden corregir, pero todavía queda mucha granja calculando por el prospecto en kilos por tonelada, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué otra pregunta tenemos? Sigo agradeciendo y todavía hay más de 180 personas conectadas, ya casi una hora y pico. Bueno, José, acá Arrieta, colega de la empresa, me menciona y me hace acordar de la importancia de tener a la mano diferentes ingredientes alternativos como arveja, garbanzo, o sea, todo se puede utilizar, todo hay que analizarlo, formularlo y ver el análisis de sensibilidad de precio, es decir, que sea económicamente viable esas materias primas. Así que nada, siempre eso está a disposición. A ver, ¿qué otro punto podemos tener? Mariano y Guille, ¿qué consideran hacer con los animales retrasados? ¿Sí? ¿Qué tienen pensado? ¿Qué tienen diseñado? ¿Cómo van a manejar esa parte? ¿Hembras de descarte también? ¿Hembras que no van a seguir el ciclo? ¿Qué recomendación nos pueden dar? Sí, claro. No, eso es lo que a nosotros por ahí lo que estuvo bueno en esta situación es que también nos hizo evaluar un montón de quizás de días no productivos o de datos que no los veníamos manejando y que al no poder vender las hembras realmente te suman o te complican después los resultados de la granja. Con el tema de los animales retrasados es difícil. Hoy nosotros no tenemos alternativa, digamos, de salida de esos animales. Entonces es tratar de que no queden en mala condición, los que están en mala condición obviamente hay que sacrificarlo y después venderlo con el peso de faena, digamos, ¿no? Nosotros no tenemos plan alternativo para los animales retrasados. Diego, perdón que me meta yo, me parece que hay que hacer un ejercicio, que un poco lo discutimos alguna vez, es realmente cuál es el punto de quiebre de ese animal retrasado, cuándo se justifica. Estamos, al menos en Argentina, mal acostumbrados a tratar de que llegue todo a faena. Y yo creo que en muchos animales retrasados o cola de destete o cola de bajo peso en nacimiento estamos hoy perdiendo mucho dinero. Y en inyectables y medicaciones, ¿no? A discutir, pero no conozco a nadie que haya hecho un análisis. Una de las cuestiones prácticas que hemos tomado nosotros es evaluar bien el momento del sacrificio y poner momentos puntuales.
porque si no, lo espero una semana más, que es lo que nos pasa en la granja, y al final son 250 días y el cerdo está ahí dando vueltas. Entonces tenemos momentos puntuales, tanto en el sitio 2 como en el sitio 3, que sabemos a tal fecha, antes de la vacuna Improvac, antes de la vacuna tal, antes de cuál momento, de determinado momento, se sacrifican y de ahí para adelante no tiene que haber cerdos de menos de 70 kilos o el límite que tomemos. Y para lo que es cerdos retrasados, lo que hacemos nosotros es enviarlos a faena, a completar una jaula, por ahí hacer como un despunte o una colecta de 2 o 3 galpones de lo que tengamos y completar un box del camión con esos cerdos subestándar y lo otro completarlo con animales en buen estado. Bien. No, y como charlábamos antes de la presentación, cuando poco alineábamos los tiempos y demás, creo que lo que mencionaba Javier, de así, ¿cuántos animales yo tengo que salvar para que se pague una estrategia? ¿Sí? Y relacionarlo directamente con toda la parte económica. Insisto, tenemos que ser un poco más productivistas. Si bien somos veterinarios, tenemos una formación, en nuestro caso, en los que estamos compartiendo acá la pantalla, pero siempre pensar a modo productivista, ¿sí? Trabajamos para que nuestras empresas sean rentables, para que ganen dinero y no tanto para estar a la moda. Por ahí es un tema, yo lo veo del lado de la nutrición, de que muchas veces tener la mejor conversión, o sea, conversión de alimento la más baja posible, no siempre quiere decir que eso sea económicamente rentable y viable, ¿sí? Entonces, nada, creo que para ir cerrando, ya está un poco el tiempo, 1 hora y media, sé que estamos conectados. De nuevo, agradecerles, Javier, Guille, Mariano. Creo que esto, insisto, fue un denominador común. No hay recetas, nadie tiene la verdad absoluta, pero sí tenemos que estar dispuestos a trabajar, a generar una mesa de debate, discusión. Creo que estamos a disposición para todo eso. Y nada, creo que se vienen momentos complicados, diferentes, con decisiones minuto a minuto, y para eso hay que tener un plan de acción a corto, mediano plazo. Y nada, Javi. Sí, una cosa para cerrar por ahí que también discutíamos, sería interesante que los que participaron y los que no participaron de esta disertación, que genera como un espacio de discusión de ideas de cómo vamos a salir de acá. Que esto sea como coyunturalmente una cosa, pero nos ha permitido, como mostraba las taperitas, algunos resultados muy buenos de mejoras productivas y también saber o ver qué piensa la gente cómo vamos a salir, si en 15 días, un mes, 20 días, porque se va a empezar a complicar lo que estaban preguntando por ahí, cuánto tiempo van a quedar más los animales, cuánto tiempo se imaginan ustedes que van a volver a la normalidad de producción, si justifica o no justifica. Creo que la experiencia de las taperitas, la experiencia nuestra, tuya, Diego, me parece que es muy limitada si no compartimos esto como un foro de más gente, ¿no? Exactamente, así que nada, hay varias preguntas que después vamos a intentar responderlas, eso nos comprometemos. Y nada, como hablamos anteriormente con otro colega, con otro cliente, ¿cuántos de los 240 conectados que hubo en la presentación, los 170 que hay ahora, comieron cerdo hoy en el almuerzo? ¿Cuántos tienen ya la cena preparada con cerdo? Y creo que muchas veces las cosas empiezan por casa, y como Mariano y Guilla decían, de tratar de hacerlo, regionalizarlo y generar campañas de consumo y demás, creo que cada uno de su lado puede aportar. Así que nada, de nuevo agradecerles y bueno, en cualquier momento nos volveremos a juntar a medida que vayan llegando ideas y casos prácticos. Creo que esta metodología creo que no generan mayor complicación y se va a volver una rutina a todas estas charlas online, estos sistemas, porque acercan mucho, la verdad. Nosotros que por ahí centralizamos un poco, acercan mucho. Así que buenas tardes a todos y desde ya, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.